un tema largo, no es un tema difícil y que tiene que ver obviamente mucho con lo que ya ustedes han visto, que es la farmacología de los diuréticos. El diurético, como dice ahí la diapositiva, es muy sencillo. Lo que dice es el fármaco que favorece la diuresis. ¿Qué es un diurético? Obviamente es un fármaco que ayuda a que la persona elimine más orina, aumenta el contenido o el volumen de orina, ¿cierto? Y lógicamente se utiliza en la mayoría de los casos. Los diuréticos pues obviamente tienen utilidad para el manejo de las enfermedades que usan con edema, es decir, una retención de líquido, pero también muchos de los diuréticos, sobre todo hay un grupo que lo utilizamos mucho como para el manejo también de la hipertensión arterial, ¿cierto? O sea, no solo por el efecto diurético, sino también para ayudar en el manejo de la hipertensión arterial. O sea que esto es el fármaco que nos va a ayudar o aumenta el volumen de la orina. Se puede clasificar de acuerdo a la potencia de la diurética. Le dice que son aquellos que son de techo alto, son los que tienen una potencia diurética importante, es decir, una diuresis de forma importante. De eso es el más conocido y que tal vez ustedes lo han visto mucho, es la furosemida. La furosemida cuando hablamos de techo alto, quiere decir que la diuresis que produce o que puede llegar a tener la furosemida va a ser muy importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, furosemida en un paciente que está reteniendo líquido por una falla cardíaca o por un problema renal, o inclusive los diuréticos como estos se utilizan en manejo de intoxicaciones. Algunos fármacos que se eliminan por orina, ejemplo la aspirina, se forza la diuresis, se aumenta la diuresis, se da una sobrecarga de líquido y el paciente va a eliminar esa aspirina por la orina. La escopolamina es otro ejemplo, ¿no? Pacientes que llegan intoxicados por escopolamina, y ustedes recuerdan que casi ya no, inclusive por ahí hace poco salió un alcalde, de pronto ustedes ven las noticias, ¿no? Un alcalde que hizo un show completo. Parece que el abogado bien vivo le dijo que la fácil es decir que estaba intoxicado, ¿no? Que le han dado burundanga, escopolamina, ¿cierto? Y además, la escopolamina tiene, si ustedes se acuerdan cuando vieron de escopolamina, cuando vieron los fármacos del sistema nervioso autónomo, la escopolamina tiene una característica, es que se elimina muy rápidamente por la orina. Entonces, la escopolamina no se detecta tanto en orina si no se hace cuando llega el paciente. Si el paciente ha orinado, la posibilidad de aportar escopolamina es muy poca, ¿cierto? Pero además, los delincuentes utilizan no utilizan la escopolamina, utilizan benzodiazepina. Las benzodiazepinas también tienen ese efecto de reducir la voluntad, etcétera, y esa sí dura mucho más tiempo. Yo veía que al señor le encontraron benzodiazepinas y él parece que está agarrando de esa posibilidad, ¿no? El abogado bien vivo lo puso que le han intoxicado con escopolamina con benzodiazepina, ¿no? Lógicamente, si ustedes miran el video, ustedes saben que eso no tiene nada que ver pues con los síntomas de una intoxicación por benzodiazepinas o por escopolamina, ¿no? Claramente el tipo está en una borrachera que no se puede tener, pero los abogados se van a coger de ahí y ver que no le encontraron otras cosas sino benzodiazepina. Entonces la furosemida se puede utilizar en eso, en intoxicación con escopolamina, se forza la diuresis, se da una sobrecarga de líquidos y el paciente puede llegar a orinar 10 veces lo normal del volumen urinario en el día, y eso ayuda a que se elimine rápidamente esa sustancia. La torasemida también es otra de techo alto, y las otras son de techo bajo. De estas están, digamos, más destacadas la hidroclorotiazida. Las tiazidas son importantes porque se utilizan mucho en el manejo de la hipertensión arterial. Fíjense que cuando nosotros, de pronto ustedes lo mencionaron, el doctor Diego la mencionó en hipertensión arterial, pero casi que todos los antihipertensivos, no casi todos, no todos, tienen unas presentaciones comerciales en las cuales está adicionada la hidroclorotiazida, ¿cierto? Los ARA2, los IECA, hay presentaciones comerciales que tienen una hidroclorotiazida asociada. Un efecto, digamos que tiene el efecto diurético, pero las dosis que se usan de hidroclorotiazida cuando se maneja la hipertensión arterial son dosis muy bajitas, son dosis de 12.5, 6.25, y no tiene tanto efecto diurético, aunque obviamente lo tiene, ¿no es cierto? Pero no es tan marcado. Se usa más que todo porque tiene un efecto vasodilatador que ayuda al manejo de la hipertensión arterial. Como diurético, la hidroclorotiazida se usa dosis mucho más altas, dosis de 50 a 100 miligramos al día.
mientras que las dosis que ustedes van a ver en los antihipertensores son dosis, como les digo, 12.5, 6.25, pero porque tienen ese efecto antihipertensor ayuda, ¿cierto? Y estos otros, la amilorida, el triamtereno, la espironolactona, la camprenona, esos son diuréticos que se conocen también como ahorradores de potasio. Cuando decimos que son de techo bajo, ¿qué quiere decir? Que el efecto diurético es muy bajo, ¿no es cierto? No es un diurético tan marcado. Si a una persona le dan una furosemida, con seguridad que lo van a poner a orinar mucho, mientras que la hidroclorotiazida sí se aumenta, pero no está, por eso se conoce como el techo. Aquí falta también otra que se está utilizando actualmente mucho, que tiene el mismo mecanismo de acción, que es una tiazida, que es la clortalidona, que no está en la diapositiva, pero entonces son de techo alto. Y también clasifican por la duración del efecto, ¿no? Hay unos de vida corta, la furosemida, de vida media en general, digamos que pues, por eso se utiliza una sola vez al día, 12 a 24 horas, y la espironolactona, que puede tener un efecto mayor alrededor de 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, pues, digamos, por el efecto, la duración del efecto. Aunque fíjense que cuando utilizamos los diuréticos, un diurético como la furosemida, a pesar de que el efecto o la vida media es corta, generalmente los diuréticos, cuando, por ejemplo, para tratamientos crónicos, uno siempre prefiere darlos en las horas de la mañana, no se da sino una sola dosis en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque si una persona toma un diurético en la noche, pues obviamente le va a fastidiar mucho el sueño, ir al baño 3, 4 veces, pues no lo más. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, la tiazida tiene una duración del efecto, vida media, de 12 a 24 horas, se utiliza siempre en las horas de la mañana. Y vuelvo y le digo, a pesar que no es un efecto diurético muy marcado, sí de todas maneras influye. El paciente que toma hidroclorotiazida va a tener más necesidad de ir al baño, y si es de noche, pues es un problema. Y la otra, que es la más farmacológica, es por el lugar, el sitio donde actúa el diurético. Hay unos que actúan en el túbulo proximal, está el manitol, la acetazolamida, otros que actúan en el asa de Henle, de estos pues el más importante, estos son los diuréticos más fuertes. Acuérdense que en el asa de Henle es donde ocurre una buena proporción, un buen porcentaje de la resorción del agua, ¿cierto? Entonces ahí es mucho más el efecto diurético. Y estos que actúan en el tubo distal y en el túbulo colector, como la tiazida, la clortalidona, la lactona y los otros, ¿cierto? Es el sitio donde actúan los diuréticos, o sea, por el mecanismo de acción, los sitios de acción. Esta gráfica es muy sencilla y ahí básicamente nos está mostrando dónde están actuando los diuréticos, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros, esta es la nefrona, aquí tenemos el glomérulo, viene el tubo contorneado proximal, pues la porción descendente, el asa de Henle, porción ascendente, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el tubo colector. ¿Cierto? Aquí están los sitios donde van a actuar esos diuréticos. Por ejemplo, si ustedes ven aquí con el número 1, vemos que está la acetazolamida. La acetazolamida es importante, lo que hace la acetazolamida es que inhibe la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Y eso hace que se inhiba la reabsorción de sodio, de bicarbonato de sodio. Todos los diuréticos, o casi todos los diuréticos, no podemos decir que absolutamente todos, pero la mayoría de los diuréticos son realmente natriuréticos. O sea que aumentan, también evitan la reabsorción de sodio, por lo tanto aumentan la cantidad de sodio en el tubo y aumenta, ustedes saben que el sodio arrastra agua, entonces obviamente se aumenta la salida del agua. Todos son natriuréticos, y ustedes ven aquí en la gráfica que tenemos en todos lados el sodio, ¿no es cierto? Entonces, la acetazolamida actúa a nivel del tubo contorneado proximal, ¿cierto? Y lo que hace ella es inhibir la anhidrasa carbónica y va a favorecer la salida de agua, porque va a inhibir la reabsorción del bicarbonato de sodio, que está indicado el sodio, ¿cierto? Vemos en el número 2, están los agentes osmóticos, como el manitol. Realmente el manitol, sí es prácticamente, y otro que vemos más que no está aquí en los esquemas, que esos son fármacos que sí realmente tienen un efecto diurético como tal, o sea, acuarético, por decirlo de alguna forma. O sea, ellos favorecen la eliminación del agua, y básicamente el manitol, como dice el nombre, es un agente osmótico. Recuerde usted que lo que hace el manitol es que aumenta la osmolaridad aquí del filtrado, y por lo tanto, a la vez aumentar la osmolaridad, pues también eso arrastra el agua, ¿no es cierto? Y va a favorecer la salida de agua, y por lo tanto va a tener el efecto diurético. En el número 3 tenemos los agentes de ASA, que es la furosemida, que básicamente la furosemida, aquí aunque está interrogado, dice que hay un pequeño efecto
en la porción descendente, pero fundamentalmente la furosemida actúa en la porción ascendente del asa degerente, ¿cierto? Y como vemos nosotros, ustedes recuerdan por la vía renal, hay unos transportadores que son los que favorecen la reabsorción de estos electrolitos del sodio, potasio y cloro. ¿Qué es lo que hace la furosemida? La furosemida bloquea ese cotransportador. Es decir, al bloquear el cotransportador va a impedir la reabsorción de sodio y los otros electrolitos, pero fundamentalmente de sodio. Por lo tanto, eso va a hacer que haya más agua y se elimine mucho más agua y tenga el efecto diurético, ¿cierto? Ese también es un efecto muy natriurético. No solo va a eliminarse sodio, ¿no? Fíjense que no solo se elimina sodio, se elimina potasio, se elimina cloro. Más arriba tenemos aquí las tiacidas, ¿cierto? Las tiacidas lo que hacen es bloquear ese cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Y entonces también van a evitar la salida, van a evitar la reabsorción de sodio, por lo tanto van a aumentar la diuresis. Fíjense que el efecto es mucho mayor acá, por donde, como les decía, es donde más se reabsorbe agua, ¿no es cierto? Entonces el efecto sobre el agua es mucho más importante en el asa de Henle. Por eso estos diuréticos, como la furosemida, tiene un efecto diurético mucho más de techo alto. Las tiacidas es mucho menor, no es tanto. Y por último están estos que actúan a nivel del tubo colector, los antagonistas de la aldosterona, ¿cierto? Y los antagonistas de la hormona antidiurética, que son fármacos que también se conocen como fármacos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque todos estos diuréticos favorecen la eliminación de potasio, pero estos retienen potasio, entonces se conocen como ahorradores de potasio. Todo lo que es la espironolactona, que es el antagonista de la aldosterona, y los antagonistas del ADH, son fármacos que tienen también un efecto diurético muy, muy leve. Obviamente la espironolactona la mencionaron, lo mencionarán cuando hablen de falla cardíaca, porque tiene otro efecto a ese nivel que no tiene nada que ver con el efecto diurético. Entonces, en conclusión, estos son los sitios donde actúan los diuréticos. Dice que no está complicado, pero es uno, en el tubo contorneado proximal, otro, los agentes osmóticos también están básicamente en el tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y tubo colector. Fundamentalmente esos son, digamos, los diuréticos importantes, y obviamente que tenemos al final hablamos un poquito de estos de los antagonistas de la hormona antidiurética. Desde el punto de vista del manejo como diuréticos como tales, los más importantes son los agentes de asa, la furosemida y las tiacidas, y obviamente estos antagonistas de la aldosterona, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, la anhidrasa carbónica, los que inhiben la anhidrasa carbónica, que son aquellos que actúan en el tubo contorneado proximal, como la acetazolamida, no tiene tanta utilidad como diurético como tal, ¿cierto? Tienen otros usos. ¿Dónde más? Pues está la anhidrasa carbónica. En otro sitio. ¿Ah? ¿Glaucoma? ¿Por qué el glaucoma? ¿Dónde está quien habla por ahí? ¿Qué pasa con el muracoso? La anhidrasa carbónica tiene que ver exactamente, ¿no es cierto?, para la formación del humor acuoso. Entonces lo que hace es inhibir la producción de humor acuoso y se usa la acetazolamida, sobre todo en glaucoma. Obviamente ahorita hay otros manejos para el glaucoma, ustedes seguramente lo mencionamos cuando hablaron de los bloqueadores beta, etcétera, que se manejan en glaucoma, pero también estos inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden estar importantes. Los otros, por ejemplo, los agentes osmóticos, el manitol, ¿cierto?, se usa, acuérdense que los agentes osmóticos como el manitol favorecen la salida de los tejidos a la sangre del agua, ¿cierto? Entonces se usan, por ejemplo, los que les gusta el alpinismo, los del mal de altura, del mal de montaña, que es el edema pulmonar, el edema cerebral, perdón, donde se utilizan estos diuréticos, el manitol, pero no tanto como tal. Los otros, o sea, ya hablando de la diuresis, y los fármacos diuréticos sería la furosemida, las tiacidas y los inhibidores de los antagonistas de la aldosterona. Muy bien, aquí está dicho en palabras. Los diuréticos son los que actúan en el tubo contorneado proximal, ya lo mencionamos, inhiben la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Disminuye la producción de bicarbonato, de hidrogeniones, de carbonato, y también disminuye la reabsorción de sodio, lo que lleva, lo que mencionábamos, a una diuresis leve, ¿no es cierto? Estos inhibidores de la anhidrasa carbónica no tienen un efecto diurético tan importante, o sea, no quiere decir, no se usan realmente para eso. Fundamentalmente, esta acetazolamida se utiliza más que todo en el manejo del glaucoma. Los diuréticos osmóticos, sí, ya lo mencionamos, ellos aumentan la osmolaridad plasmática,
bueno, tiene un efecto sobre la renina, también sobre el filtrado, tasa de filtración glomerular, remueve sodio, obviamente, pero lo que hacen estos diuréticos osmóticos básicamente es que disminuyen la reabsorción de agua también, pero aumentan la osmolaridad, ¿no es cierto? Y al aumentar la osmolaridad, pues obviamente eso favorece la salida de agua. Bueno, está más adelante, ya lo mencionamos, ¿cierto? Los otros, que sí son los que vamos a mencionar, ya lo decíamos, que son los diuréticos de ASA, que ellos lo que hacen es inhibir ese contracortador, esa proteína que permite la reabsorción de sodio, potasio y cloro, ¿no es cierto?, en la membrana luminal, obviamente, de la asa de Henle, en la parte ascendente más que todo, ¿no es cierto?, lo más fundamental es la parte ascendente, y entonces estos diuréticos, pues obviamente, aumentan también la natriuresis y favorecen la salida de agua, ¿no? Obviamente que estos efectos van a ser también sobre los otros electrolitos, y ahorita cuando mencionamos los efectos adversos, pues hay que tenerlo en cuenta porque aumentan esa salida de ellos. Los otros son los triacídicos, ya lo mencionábamos, que inhiben el cotransportador sodio-cloro en la membrana luminal en el tubo contorneado distal, ¿no? El efecto, vuelvo y lo repito, no es un efecto diurético tan marcado como los otros, pero sí tiene un efecto vasodilatador que ayuda en el manejo de la hipertensión arterial. Estos se conocen también como ahorradores de potasio, lo que son los inhibidores de la aldosterona, antagonistas de la aldosterona, se conocen como ahorradores de potasio, porque como veíamos ayer en el esquemita, ellos retienen potasio, ¿cierto? Esto, obviamente, que es importante, sobre todo cuando hablemos de efectos adversos, pero hay que tener en cuenta que esos fármacos van a ayudar a retener potasio, ¿cierto? Ellos lo que hacen es inhibir la acción de la aldosterona y también evitan la reabsorción de sodio en el tubo contorneado, en el tubo colector, y lógicamente aumenta la dureza. ¿Por qué es importante los ahorradores de potasio? Por ejemplo, cuando ustedes vieron los inhibidores de la ECA y los ARA2, ¿qué decían del potasio? Hablaban de IECA. ¿Cuáles son los IECA? Para que no se les olvide, los IECA son todos los que terminan en PRI, todos los PRILES, y los ARA2 son todos los sartanes, ¿no? Para eso es una forma fácil de que uno no se confunda, ¿cierto? Los IECA y los ARA2, ¿no es cierto? ¿Qué efectos tienen en cuanto a los electrolitos? Que es importante. ¿Ah? Disminuyen el sistema renal. No, pero bueno, eso reducen potasio. Potasio, ¿cierto? Ellos favorecen la retención de potasio, favorecen la hiperpotasemia. Entonces, siempre que uno va a utilizar un diurético y se está utilizando un fármaco ahorrador, un fármaco como estos, ahorradores de potasio, debe tener en cuenta eso, ¿cierto? No se deben utilizar IECA o ARA2 junto con ahorradores de potasio, ¿cierto? Y en la mujer embarazada se pueden utilizar los ARA2 y los IECA. No. ¿Ah? No. No sé por qué. Porque tienen efectos de malformación. Doctor, una pregunta. No, la pregunta del Freddy, ¿La espironolactona tiene que ser necesariamente un periodo de 24 horas? Es que en hipertensión yo leí que también la daban en periodos de 8 horas. La espironolactona no, generalmente se utiliza una sola vez al día. La lactona, veíamos nosotros que inclusive tiene una vida media larga, 24 horas. ¿Sí? Y esas son las preguntas del Freddy, tan fáciles, no se puede equivocar, ¿cierto? No es más. Bueno, esto también son, la minoría también son fármacos ahorradores de potasio, ¿no es cierto? Lo que ellos hacen es bloquear esos canales de sodio y también bloquea están nosotros que bloquea la absorción de agua, ¿no es cierto? Atenúa la expresión de potasio y no, digamos que el efecto es igual en cuanto a que retiene potasio, pero la capacidad de bloqueo del intercambio no depende tanto de la presencia de aldosterona, o sea, ellos bloquean directamente. Los inhibidores de aldosterona necesitan la aldosterona para producir el efecto de esto, tienen un bloqueo, un efecto directo sobre los canales de sodio en la membrana luminal, a nivel del tubo colector. Estos son los, digamos, que no se utilizan tanto como diuréticos, tienen una indicación muy precisa, que son los antagonistas del receptor de vasopresina, ¿cierto? De ellos, entonces ellos lo que hacen es, también tiene un efecto acuarético como tal, aumento en la excreción de agua libre, estos fármacos bloquean
bloquean ese canal que hay en el tubo colector que favorece la reabsorción de agua. Y lógicamente, al impedir la reabsorción de agua, pues van a aumentar la expresión de esa agua libre, ¿no es cierto? Disminuye la molaridad, ellos tienen un efecto diferente que todos los diuréticos. Si ustedes miraban todos los diuréticos, todos que producen hiponatremia, ¿no es cierto? Estos fármacos producen ese aumento del sodio, ellos tienden a producir hipernatremia y están indicados en el síndrome de secreción inadecuada con antidiurética. Básicamente la indicación de este fármaco bastante, ¿ok? Entonces ellos lo que hacen es antagonizar ese receptor de vasopresina y lógicamente va a favorecer la expresión del agua libre. Estos son los cuadritos que a ustedes les gustan mucho, ¿cierto? Pero básicamente, fíjense que lo que ya lo mencionamos ahora, fíjense, en cuanto a la vida media, la mayoría de estos fármacos tienen vida media muy corta, ¿no es cierto? Pero no se van a prescribir, por ejemplo, en términos de 1 hora y media, ¿no es cierto? Ellos se prescriben en términos de acuerdo a la duración del efecto farmacológico. Lógicamente todos es que están por vía renal y lo que vemos acá nosotros es que tienen una biodisponibilidad oral, digamos que en promedio más o menos por arriba del 50, 60%, ¿no es cierto? Este cuadrito sí es más importante, es el que nos muestra el efecto sobre los electrolitos. Aquí tenemos todos los diuréticos, acetazolamida, mannitol, furosemida, hidroclorothiazida, espironolactona. Fíjense que todos tienen un efecto importante sobre el sodio, ¿no es cierto? Mucho más sería la furosemida, porque es el efecto natriurético más importante. O sea, todos van a favorecer la salida de sodio, ¿no es cierto? Van a producir hiponatremia. De potasio también, la acetazolamida, el mannitol, la hidroclorotiazida, y estos dos, la amiloridad y la espironolactona, son retenedores de potasio. Ellos no favorecen la salida de potasio, es decir, tienden a aumentar los niveles de potasio serio, ¿cierto? En cuanto a los hidrogeniones, también la hidroclorotiazida y la furosemida, todos también, no todos, perdón, el calcio y la furosemida, en cuanto al calcio, perdón, la furosemida favorece la salida de calcio, a diferencia de la hidroclorotiazida, que tiene un efecto contrario, ¿cierto? O sea, básicamente, ustedes la furosemida que produce, la furosemida produce hiponatremia, hipocalemia, ¿cierto? Hipocalcemia, también, en cambio la hidroclorotiazida produce hiponatremia, hipocalemia e hipercalcemia, ¿cierto? O sea, la hidroclorotiazida reduce la salida de calcio, que es la diferencia. En cuanto al magnesio, si todos, a excepción de la amiloridad y el triantereno, todos, fíjense ustedes que favorecen también, o sea, tienden todos a aumentar la salida de magnesio, ¿no es cierto? A producir hipomagnesemia. La diferencia grande de la furosemida y la hidroclorotiazida es el calcio, ¿no? Entonces producen hiponatremia, a diferencia de la hidroclorotiazida no aumenta los niveles de calcio porque reduce la salida urinaria de calcio, ¿ok? Esa es otra pregunta de previo, es fácil, ¿no? ¿Cuántos? Muy bien, cloro, también veíamos que todos los diuréticos bloquean el contraportador de cloro, ¿no? Sodio, cloro, entonces todos también van a favorecer la excreción urinaria de cloro, ¿cierto? Ahí sí está la furosemida y la hidroclorotiazida. Obviamente el bicarbonato es mucho más marcado y los fosfatos también mucho más con la acetazolamida, aunque los otros también un poco, ¿no es cierto? Pero entonces lo más claro es en cuanto a sodio, cloro, potasio. En cuanto al ácido úrico, todos los diuréticos tienden a, en la fase crónica del uso del diurético, tienden todos a aumentar los niveles de ácido úrico, sobre todo lo que es la furosemida y la hidroclorotiazida. Es decir, ellos favorecen la aparición de hiperuricemia. Porque es importante, nosotros si tenemos un paciente que tenga antecedentes de gota, pues lógicamente la furosemida y la hidroclorotiazida hay que tenerla muy cuidadoso porque pueden desencadenar un episodio de gota, ¿no es cierto? Los otros, la amiloridad, los ahorradores de potasio no tanto, ¿ok? Eso es lo importante de ese cuadrito, no es que lo tengan que aprender al pie de la letra. Muy bien, en cuanto a la parte de la farmacología clínica de los diuréticos, ¿en qué se usan los diuréticos? Obviamente, ya lo hemos mencionado en estos pacientes que tienen enfermedades que cursan con edema, ¿no es cierto? En la insuficiencia cardíaca congestiva, o sea que el miércoles los que van a hablar de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca congestiva, lógicamente, y una de la parte importante, sobre todo
todo el manejo agudo de la falla cardíaca, pues están los diuréticos, ¿cierto? En los síndromes renales, en la cirrosis hepática con hipertensión portal. En este paciente con hipertensión portal que tenga cirrosis hepática, el diurético que se utiliza básicamente es la espironolactona, ¿no es cierto? No se utilizan los diuréticos, aunque obviamente esos pacientes tienen también retención de líquidos y pueden en algún momento necesitar el uso de una furosemida, pero básicamente se usa la espironolactona. En el edema pulmonar y en el edema cerebral, ya mencionamos que en el edema cerebral, por ejemplo, en las alturas se utilizan los manitol, ¿cierto? En el edema pulmonar está contraindicado el manitol. Ya se imaginarán por qué, pero lo dejo de tarea para que estudien la razón farmacológica por la cual está contraindicado el manitol en edema pulmonar, sobre todo en edema pulmonar importante, ¿no es cierto? No es muy sencillo, pero apréndaselo, luego lo pregunto. Pues no digan que no les digo que les voy a preguntar, ¿ok? Entonces, ¿por qué se contraindica o por qué no se recomienda el manitol en los pacientes que tienen edema pulmonar? ¿Okay? No es difícil, es muy sencillo. Y en las enfermedades no asociadas con edema, ya mencionamos uno, hipertensión arterial, vuelvo y le repito, sobre todo la hidroclorotiazida y la clortalidona, no mencioné la clortalidona, pero también actualmente se están utilizando. La clortalidona tiene el mismo, es una tiazida, por lo tanto va a tener el mismo mecanismo de acción. Entonces, lo que hace la clortalidona es reducir bloquear el lipotransportador en el tubo controlador distal y por lo tanto va a producir un efecto diurético leve, pero sí tiene importancia en el manejo de la hipertensión arterial, ¿okay? A dosis mucho más bajita. Ustedes tienen la curiosidad de mirar las presentaciones comerciales, por ejemplo, si ustedes vieran el valsartán, que es un ARA2, viene en presentación pero también con hidroclorotiazida. Los bloqueadores de canales de calcio, ¿qué efecto importante tienen los bloqueadores de canales de calcio? Androipino, difedipino, arritmias. Bueno, pero digamos más que ¿Bloqueadores de calcio? un efecto muy notorio, los bloqueadores de canales de calcio, bastante frecuentes. ¿Y los edemas? La tos. Edema, exacto, edema, ¿cierto? Los bloqueadores de canales de calcio, recuerden que los bloqueadores de canales de calcio son vasodilatadores, ¿cierto? Y favorecen la aparición de edema en miembros inferiores. Hay que advertirle al paciente, ¿cierto? A los pacientes hay que advertirles que cuando estén tomando un bloqueador de canales de calcio deben o pueden presentar edema de miembros inferiores. ¿Por qué es importante? Porque las personas generalmente siempre hay como cosas que se transmiten con el tiempo, así que la tradición oral, de pronto ustedes son muy jóvenes, pero había un dicho muy común que decían que cuando la pata se hincha, la sepultura relincha, ¿cierto? Eso es un término que usan es que este más viejito, ese es como yo, que está más cartito, está más viejito y por eso saben los dichos. Pero eso decían, los abuelos decían eso, ¿cierto? En el campo. ¿Por qué? Porque ¿qué es una de las características del paciente con falla cardíaca? El edema, ¿no es cierto? Y la gente se edematiza cuando está ya en las fases finales o avanzadas de la falla cardíaca. Entonces, toda la gente asociaba que cuando la persona estaba hinchadita, estaba lista para ir a la sepultura. Entonces, la gente cuando empieza a tomar esto, lo primero que llegan es, doctor, se me están hinchando los pies, eso es que estoy ya muy mal. Hay que advertirle que se van a presentar edemas. No son tan importantes los bloqueadores de calcio, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Sobre todo si ya son muy severos, a veces hay que suspender o utilizar medias de estas de presión, como soy yo. Está un poquito psicodélica, pero medias de presión evitan el edema por las noches, también está mucho tiempo de pies, entonces eso. Pero a veces es muy marcado, es necesario, pero también nos ayuda el uso de los diuréticos. Entonces, se pueden utilizar diuréticos a dosis bajitas que ayudan no solo para la parte de la hipertensión, sino también a reducir un poquito el edema, ¿cierto? En estado de hipercalcemia, obviamente ya decíamos nosotros que favorece la salida, a excepción de los diuréticos de los tiazídicos. En la diabetes insípida, en el glaucoma, mencionamos la cetazolamida y el manitol, y en la alcalinización de la orina. En la diabetes insípida, ¿cuál diurético será bueno? Hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida. ¿Y por qué la hidroclorotiazida? Doctor, porque genera un efecto paradójico. Es decir, no tiene
Entonces, No, bueno, no, señora. Es por la patología de la diabetes. por lo mismo, la diabetes insípida se caracteriza por tener mucha poluria, ¿cierto? Entonces, el efecto paradójico lo que va a hacer es la hidroclorotiazida no va a aumentar ¿cómo es? La absorción de calcio, pero A ver. sí, en vez de aumentar Esa es la idea, diría el Chavo el 8. sí, que me enredé. En vez de aumentar el sodio, lo va a disminuir. Entonces, como se disminuye, el filtrado glomerular se va a aumentar la reabsorción. Entonces, se va a aumentar la absorción del líquido y no va a haber mucha excreción de la orina. ¿Sí me entiendes? No llega. Tiene la idea, se lo dejo de tarea, pero ya la próxima clase nos explica. ¿Yo? Que es el fármaco de elección para el manejo de la diabetes insípida, ¿cierto? Pero bueno, usted sabe que la diabetes se llama diabetes insípida, porque bueno, y aparte digo, la diabetes insípida, ¿por qué? Porque son pacientes que no tienen realmente hiperglicemia, no tienen glucosuria, pero sí tienen un aumento de la glicemia, ¿cierto? Bueno, ahí hay una explicación menos enredada, inclusive, pero bueno, entonces la dejamos de tarea el martes. La primera parte nos la explica aquí. ¿Cómo se llama? Maya. ¿Ah? ¿Cómo? Mayer Bueno, muy bien. Y aquí están las reacciones adversas. Prácticamente, digamos, casi todos los diuréticos, vamos a ver que producen alcalosis metabólicas, algunos no, y de todo esto, por ejemplo, los diuréticos como la acetazolamida, tienden a producir acidosis metabólica, hiperclorémica, hipocalemia, es decir, disminuyen los niveles de potasio. Esto es realmente, digamos, relativamente frecuente, sobre todo lo de las parestesias, cuando se usan dosis altas de la acetazolamida y lógicamente reacciones de hipersensibilidad. Pero digamos que lo más importante es la acidosis metabólica hiperclorémica. El manitol, ya mencionamos, esto es parte de la tarea, ¿cierto? Porque está contraindicado. El manitol produce extensión plasmática, pero digamos, y obviamente que puede empeorar al paciente con falla cardíaca y con edema pulmonar. Eso es parte de la explicación, pero le falta un poquito a eso, ¿cierto? Hiponatremia no sería tan marcada, obviamente, como la furosemida, deshidratación, diarrea, náuseas y vómitos, pero digamos que lo más importante sería esto de la expansión plasmática y la hiponatremia. La furosemida sí es, digamos, lógicamente todo esto, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hiperuricemia son característicos de la furosemida. Es tal vez, obviamente, que es muy marcada, digamos, por natremia e hipocalemia. Una cosa importante a tener en cuenta con la furosemida es que puede producir fototoxicidad. En los pacientes que estén tomando furosemida, sobre todo crónicamente, hay que estar pendiente de que se produce fototoxicidad. Ya le mencionaba que los que son los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, los diuréticos tienden a producir alcalosis metabólica, a excepción de los ahorradores de potasio y la acetazolamida, que producen esa acidosis, ¿no es cierto? Deshidratación severa, obviamente si se dan dosis muy altas de la furosemida y no se hace una suplencia de líquido, pues obviamente que puede llegar, esos son los diuréticos más potentes, realmente producen una importante diuresis. Si a una persona normal, y eso lo hicieron por allá un día cuando estábamos haciendo el internado, chistoso, usted sabe que siempre en todos los semestres hay alguien chistoso, ¿no? Entonces le dio por ponerle unas tabletas de furosemida rugo y bueno, aumentó la diuresis ese día todos. Entonces, porque produce realmente una diuresis importante. Las reacciones de hipersensibilidad, ¿cierto? Más, digamos, bueno, eso es eosinofilia, exantema, pero sí puede producir reacciones de hipersensibilidad. Pero fíjense que los efectos más importantes, y están subrayaditos, son lo que tienen que ver con los electrolitos. Las tiacidas, también, igual que la furosemida, produce alcalosis metabólica. Las tiacidas, y un poco de todas formas, la furosemida, aunque no se destaca, pero pueden tener, hay que tenerlo en cuenta en los pacientes diabéticos. Favorece, digamos, la intolerancia a los carbohidratos, puede aumentar los niveles de glicemia y los niveles de lípidos. Entonces, los pacientes que están, si son diabéticos y sobre todo si no están en tratamiento, no están controlados, hay que tener en cuenta esa posibilidad si están utilizando diuréticos así.
¿ok? Ototoxicidad también, obviamente van a producir hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperuricemia e hipercalcemia, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes de las tiacídicos, son diferentes en eso. Las reacciones de hipersensibilidad sí es bien importante destacarlo. Fíjense que a veces uno no lo piensa, muchas veces uno, y eso como médico a veces se nos olvida, ¿cierto? Nosotros tenemos la tendencia a no recordar o no preguntarle muy bien al paciente que está tomando, y produce sobre todo reacciones de fotosensibilidad, es decir, pacientes que están tomando diuréticos tiacídicos, con la exposición al sol pueden desarrollar reacciones de fotosensibilidad, es decir, reacciones alérgicas bastante molestas para los pacientes. Personalmente me pasó, yo tomaba una tiacida y me tocó suspenderla por esas fotos, entonces me tocó dar mediecitas psicodélicas en lugar de que me echen los pies. Pero la reacción, tenerlo en cuenta con los diuréticos tiacídicos, ¿ok? La fotosensibilidad, digamos que la debilidad, fatiga, disfunción eréctil, eso no lo producen tan frecuentemente, esto sí es mucho más. Y los efectos sobre los electrolitos, igual que los diuréticos de asa, ¿no es cierto? También la amilorida, que son diuréticos ahorradores de potasio, acidosis metabólica, ya les mencioné que los diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos producen alcalosis metabólica, los diuréticos ahorradores de potasio e inhibidores de acetazolamina, lo contrario, ¿no? Acidosis. Hiperpotasemia, tienden a producir litiasis renal, ¿no es cierto? Esto, bueno, el triantereno también es un ahorrador de potasio, ¿no? Entonces, digamos que no se puede, o sea, la combinación puede llegar a producir insuficiencia renal aguda, pero esto, lo que es el triantereno y la amilorida, ya no se usa tanto, ¿no es cierto? Ya, digamos, como ahorrador de potasio, se puede utilizar mucho más la spironolactona. Obviamente, reacciones de hipersensibilidad no hay que descartarlas con ningún fármaco, ¿no es cierto? Eso sí, básicamente que no lo pueden. Si le preguntan a ustedes si lo pueden poner, porque uno puede hacer una reacción de hipersensibilidad a cualquier fármaco, ¿no? A cualquier sustancia, entonces no le quedaría mal. Muy bien. Los diuréticos como el espironolactona, acidosis metabólica, nuevamente, hiperpotasemia, esto sí es un efecto más, digamos, relativamente frecuente e importante de la disfunción eréctil, de la ginecomastia con la espironolactona, ¿cierto? La hiperplasia prostática y las reacciones de hipersensibilidad, pero sobre todo esto de la disfunción y la ginecomastia. Si ustedes miran la espironolactona, básicamente no se utiliza tanto como diurético. Se puede utilizar, obviamente, pero tiene que ver más con la parte de la falla cardíaca. Seguramente los que hablan de eso nos van a mencionar un poco de la espironolactona, que son los, digamos, lo más de destacar. ¿Okay? ¿Qué precauciones hay que tener, cierto? Con los diuréticos. Obviamente que el efecto diurético depende de la cantidad de fármaco que está en la luz, túbulo renal. Por lo tanto, cuando la creatinina es muy baja, por ejemplo, cuando la creatinina es menor de 40, ¿cuántos son los valores normales de creatinina? 120, señor, mililitros por minuto. Cuando la creatinina está muy baja, menor de 40, solo se deben eficaces estos diuréticos tipo furosemida, ¿no es cierto? Entonces el paciente es como creatinina bajita, no nos gusta. ¿Por qué? Porque obviamente que el efecto diurético depende de la cantidad de fármaco que está en el túbulo renal, ¿no es cierto? Entonces, eso es de tener en cuenta. Los diuréticos de asa y la tiacida provocan hipocalemia. Entonces, puede predisponerse a arritmia cardíaca, pero también los diuréticos ahorradores de potasio, sobre todo, como les mencionaba, en los pacientes que están tomando fármacos que favorecen también la hiperpotasemia, ¿no es cierto? Entonces, tenerlo en cuenta con el valsartán, los inhibidores de la ECA. Entonces, ya se lo vuelvo a mencionar acá. No olviden porque realmente puede predisponer a deterioro del función renal o también a arritmia cardíaca, ¿no es cierto? Por la hiperpotasemia. Ambos ahorran potasio. En el caso de que nosotros tengamos que combinar un valsartán o un inhibidor de la ECA, pues lógicamente se utilizaría una tiacida o una furosemida, ¿no es cierto? No estos ahorradores de potasio, o un paciente que está con falla cardíaca que además esté tomando IECAS o ARA2, que también estarían indicados, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, es no asociarlos con este tipo de fármaco por el riesgo de hiperpotasemia. Muy bien. ¿Preguntas? Yo les dije que era fácil y era rápido. Entonces, el martes nos vemos para fármacos para el manejo de la anemia.
Y el miércoles entonces estaremos a oírlos hablar de vaya cardiaca.